¿Qué tal, compañeros y compañeras? Buenos días. Buenos días, profe. Okay. Bueno, creo que ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Si mal no recuerdo, nos quedamos ayer aquí. Pues bueno, compañeros y compañeras, el tallo, ¿verdad? Es uno de los órganos de la planta, ¿verdad? Que por lo regular vemos arriba del suelo, que tiene una posición erecta, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes tipos de tallos, ¿verdad? Hay tallos que pueden ir por debajo del suelo, de manera paralela al suelo, pero por debajo. Esos son los rizomas. Hay tallos también que pueden ir por arriba del suelo, de manera paralela al suelo, ¿verdad? Es decir, están tendidos sobre el suelo, ¿verdad? Eso se les llama estolones. En el caso de los tallos, pues también los hay verticales, ¿verdad? Como es el que vemos en la diapositiva en el árbol. Y contrario a la raíz, estos tienen un geotropismo negativo. Quiere decir que una vez que emerge el brote del embrión que va a dar lugar a la parte aérea de la planta, ¿verdad? Sobre el suelo, ¿verdad? Inmediatamente tiende a irse en dirección opuesta a la raíz, ¿verdad? Porque tiene un geotropismo negativo, ¿verdad? No atiende a la fuerza de gravedad, ¿verdad? Siempre es hacia arriba. Y eso es importante, ¿verdad? Ahora este tallo se ve completamente vertical, hay algunos otros que están más inclinados, ¿verdad? Este tallo se ve que tiene un tallo principal también, muy pocas ramas, ¿verdad? Hay diferentes clases de tallos con diferentes ramificaciones. Hay tallos herbáceos, ¿verdad? Hay tallos suculentos, como en el caso de los cactus. Hay tallos en forma subterránea también, no precisamente como un rizoma, sino como un bulbo, como en el caso de los ajos, ¿verdad? El ajo también tiene un tallo, pero se encuentra debajo del suelo y solamente sale del suelo cuando va a florear, ¿verdad? En ese momento es cuando del suelo emerge el tallo que va a llevar las flores, pero durante un buen tiempo el tallo no asoma, ¿verdad? Siempre está enterrado en el suelo. Ok. Profe, Mande. se le llama tallo también a lo de las sandías. Ya ve que las sandías son en el piso. Sí, mire, las sandías tienen un tallo que no tiene esclerénquima, no es leñoso, no tiene un tejido de sostén, ¿verdad? Fuerte, tiene colénquima, ¿verdad? Pero el tallo tiende a crecer paralelo al suelo, ¿verdad? Y en este caso, pues el tallo está tendido, ¿verdad? Y se ramifica, ¿verdad? La especie ya tiene una información en la cual se va a ramificar, ¿verdad? Y se crece en diferentes direcciones, las ramas se dirigen a diferentes direcciones, pero siempre sobre el suelo, ¿verdad?
Eh, y la sandía, pues obviamente, cuando ya produce las flores, en esos tallos que tienen diferentes orientaciones, pues en esos tallos, ¿verdad? En las axilas de las hojas se producen las flores masculinas y flores femeninas. Una vez que se poliniza, se empieza a formar la sandía y queda sobre el suelo, ¿verdad? De hecho, se recoge sobre el suelo. Cuando ustedes van a las tiendas de conveniencia o en el lugar donde las compran, siempre la sandía tiene una parte medio aplanada, ¿no? Una parte que se ve amarillenta, ¿verdad? Porque esa parte, como no le da el sol, siempre está de color más claro. Y la parte que sí le da, pues se ve verde, ¿verdad? Sin embargo, en la misma familia de la sandía, como comentamos, ¿verdad? El caso de los estropajos también tiene un crecimiento igual que el de la sandía. Sin embargo, estos se ayudan de zarcillos, ¿verdad? Que son hojas modificadas que tienen unos ganchos. La hoja se enrosca como un resorte, ¿verdad? Y tiene en los extremos una especie de adelgazamiento en forma de gancho, ¿verdad? Así es como trepa, ¿verdad? Incluso también los zarcillos se enredan sobre diferentes estructuras, ¿verdad? Se pueden enredar en una cerca, ¿verdad? Ya ven que la cerca tiene varios alambres y en ese momento pues se enrosca, ¿verdad? De tal manera que le permite tener un sostén, porque en ese caso los frutos, que son los estropajos, al principio están con mucha humedad y están pesados, ¿verdad? Si no fuera por esos zarcillos que se enroscan o que se enganchan, el estropajo simplemente se cae, ¿verdad? Y, por el mismo peso que tiene. Una vez que se madura completamente, se seca y ya no tiene tanto peso, ¿verdad? De alguna manera alivia la carga a la planta, ¿verdad? Pero gracias a esas adaptaciones, ¿verdad? De trepar, es como podemos encontrar el estropajo pues, encima de casas, árboles, ¿verdad? Cercas. Así es, compañero. ¿Alguien tiene algún comentario? Entonces, profe, que sea pura colénquima al tallo es lo que le da la flexibilidad a al tallo de la sandía, por eso está como caído. Sí, sí, sí. Okay. Además de la humedad que tiene, ¿verdad? Porque tiene mucha humedad el tallo. Así es, por eso está caído. Incluso si se han fijado, el tallo no está completamente circular, tiene unas estrías, ¿verdad? Está estriado como una estrella, ¿verdad? Con muchos surcos a lo largo del tallo. Así es la estructura, ¿verdad? ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? Dice, las palmas tienen un tallo también, un tallo monopódico que tiene un solo eje, ¿verdad? Y vemos que en lugar de madera, ¿verdad? Las palmas no producen madera como los árboles y los arbustos, ¿verdad? Sí crecen en grosor, pero es debido al aumento de fibras. En las palmas, las fibras, es decir, el esclerénquima, es un tejido muy presente en ese tipo de tallos, ¿verdad? Ustedes podrán ver una palma con las hojas muy grandes, ¿verdad? Con mucho peso arriba de la planta y vemos que a veces están a 10, 15, a 10, a 12, 13 metros de altura. Y vemos que incluso en la parte de arriba está muy delgada y se mueve mucho, ¿verdad? Y tiene mucha flexibilidad. No se troza precisamente por esa cantidad de fibras, ¿verdad? Que le hacen de alguna manera algo elástico, ¿verdad? Y pues evita que se trocen y se caigan, ¿verdad? Además del gilema, el gilema y el floema están en fascículos en la palma, dispersos en todo el tallo. No hay un anillo como en el caso de los arbustos y los árboles que tienen un cambio vascular, ¿verdad? Y un cambio suberoso que van creciendo radialmente. Aquí no, aquí se agregan nuevos haces vasculares, se agregan nuevas fibras, ¿verdad? Y eso hace que aumente en volumen y se empiece a engrosar, ¿verdad? Así es. Una rama ordinaria, ¿verdad? De un árbol o de una hierba tiene nudos, ¿verdad? Es decir, zonas zonas meristemáticas en donde se forman diferentes órganos. Se forman las hojas, se forman las ramas precisamente también, y también se pueden formar las flores, ¿verdad? Y después de las flores, obviamente que el fruto y la semilla, ¿verdad? Entonces,
una sección entre un nudo y otro nudo, ¿verdad?, que son zonas meristemáticas, hay un entrenudo, ¿verdad? Y vemos que donde hay hojas, ¿verdad?, tenemos yemas axilares. Lo que ustedes están viendo ahorita, ¿verdad?, son yemas terminales. Si ustedes se fijan, en cada rama o ramilla hay una yema, ¿verdad? El nombre de vástago, ¿verdad?, que viene aquí en la imagen que se ve de color verde, el vástago es equivalente a un brote o una rama, ¿verdad? Se le llama vástago a las ramificaciones. Obviamente que también tiene sus nudos, sus entrenudos, y alcanzamos a ver que, por ejemplo, en la parte superior, donde dice peciolo, ahí en esa axila se formó, pues estaba una yema que dio lugar a otra rama. Como ustedes podrán ver, dice tallo secundario, ¿verdad? Entonces, la que tiene crecimiento del vaso arriba no va a desarrollar cambio vascular si es una hierba, ¿verdad? Y la que está abajo, que es arbustiva, sí desarrolla cambio vascular y crece lateralmente. Esta rama es una rama, digamos, relativamente nueva, a lo mejor tiene, si ustedes se fijan, donde está señalado que dice nudo y entrenudo, adelantito como a 1 pulgada se alcanza a ver una línea. La misma rama tiene una especie como de trozamiento, que no es un trozamiento, es el crecimiento hasta donde llegó el año pasado. Si ustedes se fijan aquí en esta línea oscura, hasta aquí llegó su crecimiento el año pasado, y este nuevo brote que está en la punta es del año reciente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el de arriba está café y el de abajo está grisáceo, ¿verdad? Obviamente que el de arriba se va a quedar café o grisáceo el siguiente año, ¿verdad? Y el que está grisáceo va a aumentar de grosor, ¿verdad?, va a ir aumentando su diámetro. Ya dijimos que la principal función del tallo es la de soportar, ¿verdad?, los diferentes órganos que están sobre la planta, las ramas, las hojas, las flores, frutos y semillas. Además de que también son una continuidad de la raíz y, por la misma razón, también conducen el agua y los minerales hasta las partes más superiores, ¿verdad? Es decir, hacia las hojas en donde se lleva la fotosíntesis, ¿verdad? Algunos otros tallos se modifican, ¿verdad? Como en el caso de las cactáceas, ¿verdad? En el caso de la caña de azúcar, los cuales acumulan gran cantidad de compuestos, entre ellos los carbohidratos, ¿verdad? Y se constituyen como tallos de almacenamiento. Esa abundancia de carbohidratos, ¿verdad?, permite formar más biomasa, permite producir nuevos crecimientos, ¿verdad? A partir de ahí se utiliza todos esos materiales, por ejemplo, en un nopal, ¿verdad? Cuando tenemos el nopal, el tallo tiene sustancias de reserva y vemos que en el ápice le salen los nopalitos, ¿verdad?, los nopales más chicos. Entonces, parte de esa energía la utilizan, ¿verdad?, para formar la penca pequeña. Cuando va creciendo ya empieza a fotosintetizar después, ¿verdad?, ya se hace independiente después, pero por lo pronto tienen almacenamiento de carbohidratos, pero también de agua, ¿verdad? En este caso, las cactáceas almacenan agua en sus tallos, ya lo comentamos. Además de que también son fotosintéticos. Fíjense, en esta imagen que vemos aquí, vemos un corte transversal de tallo, vemos la corteza externa que se ve de color oscuro, que fue producida por el felógeno o cámbium suberoso que se encuentra en la periferia, ¿verdad?, debajo de la misma corteza. Y también vemos que hacia la parte de cerca de la corteza también está el cámbium vascular, que es el que va formando los anillos. Cada anillo representa un año, ¿verdad? Quiere decir que pues este árbol, ¿verdad?,
ya tiene pues un buen de años, ¿verdad? Tiene más de 20 años. Y vemos también que de repente les quedan cicatrices, ¿verdad? Hay algunos eventos como un incendio, ¿verdad? En el cual se alcanzan a ver pues ese tipo de daños. Se ve que está dañado y se ve también que los bordes de la corteza empiezan a tratar de cubrirlo, ¿verdad? Incluso se deforman algunos de ellos, ¿verdad? Vemos que aquí en esta parte es donde les comenté que tenía un daño y ya la corteza empieza a crecer sobre esa parte dañada para protegerlo, ¿verdad? Y vemos que también podemos notar que al principio, en sus primeros 5 años, ¿verdad? La planta tuvo un crecimiento, digamos que óptimo, bueno, ¿verdad? Tenemos franjas de color crema que están delimitadas por esa línea negra, lo que suma un año, esas dos, lo blanco y la línea, ¿verdad? Y vemos que en los primeros años estuvo muy bien su crecimiento. Después empezamos a ver que se presentó un periodo de sequía, ¿verdad? O un periodo de poco crecimiento. ¿Por qué? Pues porque ustedes podrán ver que hay anillos que están muy cercas unos de otros, es decir, los anillos son muy delgados, de tal manera que esto nos indica que no hubo, en la temporada de crecimiento óptimo, no hubo buenos crecimientos y los anillos están más próximos entre sí, y luego ya vemos que se vuelve a separar, es decir, tiene buen crecimiento, ¿verdad? Y luego vuelve a tener otro periodo, ¿verdad? En donde los anillos son muy, muy delgados, lo que nos indica otra vez que hubo otro periodo, ¿verdad? Posiblemente a lo mejor hay un ciclo, ¿verdad? En ese lugar donde está el árbol. Ya vimos que a cierto periodo de años, de 3 y 6, por ejemplo, empieza a haber temporadas en donde hay poco crecimiento. Si vemos hacia donde ahorita el crecimiento lleva 1, 2, 3, 4, 5 años. Probablemente el siguiente año y los otros 2 o 3 o 4 también van a ser de crecimiento delgado, ¿verdad? Si hay una tendencia entre la presencia de ese tipo de ciclos de poco crecimiento que alternan con los de buen crecimiento más o menos cada 5 años, ¿verdad? Aproximadamente. Así es como podemos leer también los sucesos que ha vivido el árbol, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que los elementos de vaso que se encuentran en el tallo, ¿verdad? Son vasos, si son angiospermas, traqueidas si son gimnospermas. Y pues estos permiten que cuando están activos puedan transportar diferentes soluciones, ¿verdad? Y ya cuando empieza a dejar de transportar, ¿verdad? Se empieza a taponear con diferentes sustancias, ¿verdad? Se vuelve duro, ¿verdad? Y ya no conduce, ya dijimos que la albura sí, ¿verdad? Que es la parte blanca, que es la parte que conduce. Ahora bien, hablamos de diferentes tallos, como en el caso del ajo, ¿verdad? La cebolla. Nosotros vemos que en la parte basal del bulbo, que es la estructura globosa que vemos o que conocemos como ajo, como cebolla, ¿verdad? En su parte basal tiene un disco, ¿verdad? Ese disco produce raíces. Si produce raíces, quiere decir que es un tallo, ¿verdad? Dijimos que las plantas monocotiledóneas pierden su raíz original y se desarrollan otras raíces, ¿verdad? De las partes inferiores del tallo. Entonces, si nosotros vemos cómo se proyecta la parte del disco que está en la base hacia arriba, vamos a ver que cuando partimos este bulbo de cebolla o de ajo, vamos a ver que tiene un tallito adentro. A veces es de color claro o va a ser verde, ¿verdad? O se pone verde cuando ya empieza a salir. Y vemos que el tallo ya está saliendo, incluso se van a formar también las hojas, ¿verdad? A este tipo de tallo se le llama bulbo, ¿verdad? Vamos a ponerle por aquí.
Bueno, tenemos otro tallo, ¿verdad? En este caso vemos que el tallo es más sólido, es como de una sola pieza, pero es vertical, ¿verdad? Es masivo. A este tipo de tallo se le llama cormo, ¿verdad? Y aquí tiene una serie de hojas papiráceas, ¿verdad? No es como en el ajo ni la cebolla, en el cual las capas que tiene el ajo y la cebolla son suculentas, ¿verdad? Son suculentas y pues llevan un tallito adentro. En este caso vemos que el tallo está de color blanco y presenta una especie de hojas escamosas, papiráceas, ¿verdad? Este es el caso del cormo. ¿Okay? Y luego tenemos el otro tipo de tallo, ¿verdad? Dijimos que la planta de la papa, en la parte basal, algunos de los tallos penetran hacia el suelo, ¿verdad? Se desarrollan, los que están a nivel de la superficie del suelo, desarrollan tallos que penetran y finalmente, con el paso del tiempo, ¿verdad? Con el maduramiento de la planta, en esos tallos que estaban delgados se empiezan a engrosar cerca del extremo, ¿verdad? Este tipo de tallos sabemos que se les llama tubérculos, ¿verdad? Fíjense, falta el rizoma también, del estolón. Vamos a ver algunos ejemplos aquí, nada más así rápido, a ver si no hay problema. Que se nos... Sí se ve, ¿verdad? Sí, profe. Okay. Muy bien. Miren, este es un rizoma. El jengibre es un rizoma, ¿verdad? Si ustedes se fijan, se parece de la papa porque tiene sustancias de reserva, pero vemos que el tallo es alargado, ¿verdad? Y va formando una especie de nódulos o nodos. Aquí vemos cómo el rizoma, ¿verdad? Es un tipo de tallo que va debajo del suelo y que a cierta distancia va produciendo nuevas plantas, ¿verdad? Es un órgano de propagación, pero es de propagación asexual o vegetativa, ¿verdad? No tiene nada que ver con los gametos, pero también permite la reproducción de la planta para ganar cobertura, para ganar superficie, ¿verdad? Así es como se desarrolla. Aquí tenemos uno, ¿verdad? Un rizoma también, ¿verdad? Prominente. Vemos cómo las raíces se forman en los nudos del tallo, ¿verdad? Que son del mismo tamaño, diámetro aproximadamente. ¿Okay? En el caso del estolón, ese es otro tipo de tallo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, los estolones van por arriba del suelo. Vemos que a cierta distancia hay una planta, ¿verdad? La planta emite estolones, que son tallos horizontales, ¿verdad? Que a cierta distancia producen una nueva planta que enraiza en el suelo, como es el caso de la fresa. Ustedes ven la fresa aquí y vemos que está produciendo estolones, ¿verdad? Incluso los pastos también. Este pasto, por ejemplo, vemos que la parte de la raíz está enterrada y vemos que la parte aérea, la parte de arriba del suelo, forma una especie de tallos que están como arqueados. Las gramíneas o cereales es común ver este tipo de tallos. Si ustedes se fijan en el pasto que está en muchas casas, en muchos jardines aquí de la ciudad, tienen dos tipos de tallo. Cuando ustedes están en algún jardín, donde crece ese pasto que es cultivado, vemos que se les cae algo o de repente se tropiezan, ¿verdad? O de repente no lo alcanzan a agarrar porque los tallos que están sobre el suelo no permiten de repente que meta uno bien los dedos y agarrar lo que se cae adentro, ¿verdad? Incluso a veces se tropieza uno con esos estolones o tallos. Incluso cuando uno quiere propagar ese pasto, ¿verdad? Y tenerlo de cultivo, puede hacerlo y en ese momento
Una vez que hay suelo húmedo, encaja parte de ese tallo. El tallo tiene nudos y el nudo va a producir raíces. En ese momento se produce una nueva planta. Este es el tubérculo. Aparece un tallo denominado tubérculo. Bueno, la hoja es un órgano vegetativo también, es el encargado, ¿verdad?, más que nada de fotosintetizar. Sabemos que es aplanado, ¿verdad? Y podemos encontrar las hojas en las axilas, bueno, más bien en los nudos, ¿verdad? En un nudo hay una hoja, y también a un lado de la hoja se forma una yema axilar, que ya dijimos que puede producir una rama, por ejemplo, una flor, ¿verdad? Aunque sabemos, ya lo comentamos ahorita, ¿verdad?, que hay hojas que se transforman en ganchos o en zarcillos, ¿verdad? Hay otras en las cuales se transforman en espinas, ¿verdad? Pero la función más ordinaria, pues, es la de ser un órgano laminar, ¿verdad?, que se encarga de la fotosíntesis. Y de acuerdo a su distribución sobre las ramas, podemos ver que se arregla de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una disposición alterna, cuando, por ejemplo, en el esquema de la izquierda, en donde cada hoja se encuentra inserta en ese tallo a en diferentes lados, ¿verdad? El lado izquierdo, el lado derecho, el lado izquierdo y el lado derecho, desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, están alternando a los lados del tallo. Y en el caso de las opuestas, vemos que una hoja nace, ¿verdad?, en un mismo nudo, y vemos que una está enfrente de la otra, por eso se les llama opuestas, ¿verdad? En el caso de que las hojas, ¿verdad?, tengan una posición de inserción a una misma altura, ¿verdad?, hace que esta disposición o arreglo de las hojas se le llame verticilado, de tal manera que este conjunto de 8 hojas que se ven aquí se encuentran dispuestas en forma de verticilos a diferentes distancias, ¿verdad?, a lo largo del tallo. Entonces, son las hojas verticiladas. Fíjense, a veces nosotros vemos las plantas y estamos pensando que cada unidad que tiene el tallo, ¿verdad?, es una hoja, ¿verdad?, cuando a veces no es así. Nosotros tenemos hojas simples, como es esta que está aquí, y tenemos hojas compuestas, como la de la derecha. Quiere decir que en el caso de la del lado derecho, su lámina o parte verde ha sufrido entradas, ¿verdad?, de tal manera que se forman segmentos secundarios, ¿verdad?, a los que se les llama folíolos o pinas, ¿verdad? Vemos que el contorno, pues, tiene entradas, y lo que parecen ser pecíolos reciben el nombre de peciolulo, ¿verdad? Es decir, es un peciolo pequeño, pero obviamente vemos que el conjunto de foliolos tienen un peciolo común, ¿verdad? ¿Y cuándo sabemos si es compuesta o si es simple? Bueno, gracias a la presencia de una yema, ¿verdad? Aquí en la axila, de unión entre el pecíolo que está aquí y la rama, hay una yema. Entonces, la yema nos indica que ahí empieza la hoja, ¿verdad? Por lo tanto, es compuesta, porque en la parte de arriba, ¿verdad?, donde están los otros segmentos, no vamos a ver ninguna yema, no vamos a encontrar yemas, porque la yema se encuentra en el verdadero pecíolo que está abajo, ¿verdad?, en la unión con el tallo. Por lo tanto, también en la hoja simple vemos que ordinariamente simple, porque este pecíolo que tenemos por aquí se une a la rama y ahí se desarrolla una yema, lo que nos indica que ahí empieza la hoja, y ese sería el pecíolo, ¿verdad? Bueno, las hojas no solamente sirven para fotosintetizar, ¿verdad?, y producimos oxígeno. Afortunadamente, algunas de las hojas, ¿verdad?, han servido de alimento a la humanidad, ¿verdad?, como complemento de la dieta.
A nosotros nos beneficia. En el caso de los herbívoros, ¿verdad? Hay insectos que se alimentan pues, de la savia, a veces están sobre el tallo, a veces están sobre las hojas. Incluso hay insectos masticadores que se alimentan de las hojas, precisamente, ¿verdad? Entonces, pues hay hojas que son como alimento, otras son medicinales, ¿verdad? Otras son como condimento. En fin, hay diferentes clases de hojas, ¿verdad? Hay de diferentes tamaños, con diferente estructura. Ya vimos que hay hojas simples y compuestas. Además de las hojas simples y compuestas, las mismas hojas compuestas tienen diferentes arreglos. El borde de las hojas tiene un borde con entradas o picos o dientes, ¿verdad? Y en otros casos es liso. A veces hay vellosidades, a veces no las hay, ¿verdad? En esta diapositiva es... Profe, Sí, compañera. no sé si nada más sea yo, pero su audio está como que yéndose y viniendo. O sea, se entrecorta a veces y luego viene y luego se entrecorta. A ver, compañeros, los demás. Sí, profe, a mí también de repente se escucha cortado. Pues sí, compañero, lo que pasa es que yo no tengo muy buena velocidad, ¿verdad? La verdad es que yo todavía tengo el cable de... No sé, tengo cable, ¿verdad? No tengo la fibra óptica. Ya le hemos ido a solicitar, pero está cerca de aquí, pero no la han podido traer, entonces pues estamos batallando bastante. Porque no nada más yo soy el único que la usa aquí, hay unos 3 que estamos usando aquí pues peor todavía, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que haya sido momentáneo. ¿Se sigue escuchando todavía entrecortado? No, ya mejoró. Ah, bueno, pues es que entonces le puse todo el volumen. Ahorita lo tenía en 68 o algo así. Ya lo subí. Espero que eso sea el problema. Que bueno, que ya se solucionó, ¿verdad? Porque ya le subimos el volumen. Pues la otra es que a lo mejor al compartir la pantalla no compartí. Bueno, de hecho traté de buscar el audio, pero no lo hallé. Vamos a ver si está por acá. No, compañera, no. Bueno, esperemos que ese sea el problema. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, mira, el compañero Adrián pregunta si hay una diferencia en estructura del pecíolo de una rama secundaria. Sí, aparte del pecíolo, pues sostiene la hoja, pues sí, ¿verdad? Fíjense, cuando hablamos del pecíolo, estamos hablando pues de una, ¿verdad? Y cuando hablamos de rama, pues estamos hablando de un tallo. Desde ese momento ya estamos o ya tenemos 2 puntos de vista, ¿verdad? Hay diferencia directamente entre un tallo y una hoja, ¿verdad? La parte del pecíolo de la hoja. De alguna manera tienen algunos componentes, ¿verdad? El tallo tiene un haz vascular en la parte central, ¿verdad? En el caso del pecíolo también tiene una nervadura. Parte del cilindro central del haz vascular que está dentro del tallo, ¿verdad? Sale una línea o parte del tejido conductor que entra en la parte del pecíolo. Y ya nosotros vemos que
la lámina de la hoja tiene nervaduras. Cada nervadura, ¿verdad?, es un cilindro, es un haz vascular, perdón, ¿verdad? Pero si hay estructuras, si es una rama secundaria, deberíamos de pensar primero en si la rama es herbácea, ¿verdad?, o si la rama es leñosa. Me imagino que usted está pensando que es herbácea, ¿verdad? Porque si es leñosa ya sabemos que tiene crecimiento secundario, ¿verdad?, y tiene otras características. Pero digamos que una rama secundaria herbácea puede tener más o menos cierta similitud en la presencia de tejidos, ¿verdad? Obviamente que ya dijimos que tienen tejido conductor, ¿verdad? También tienen parénquima, que seguramente es colénquima también en la rama herbácea, ¿verdad? Y el pecíolo igual, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en eso sí se parecen, pero por origen son diferentes órganos, ¿verdad? Nada más eso sí. Es la diferencia que hay entre una rama secundaria y un pecíolo. Obviamente que en la rama secundaria a veces hay tejido más abundante, por ejemplo, de esclerénquima, ¿verdad? Porque una rama necesita cargar más biomasa y un pecíolo no necesariamente tanto, ¿verdad? Colénquima puede tener una que otra fibra por ahí, pero los tallos sí deben de tener, o ramas secundarias deben de tener refuerzo, porque van a crecer, van a seguir creciendo, y probablemente de esas ramas secundarias se formen otras. Precisamente eso es lo que hace que también desarrolle más esclerénquima, ¿verdad? Podemos decir que hay diferencias puntuales en la abundancia de un tejido y de otro, ¿verdad? Y aparte del origen, es la diferencia que puede haber entre una rama secundaria y un pecíolo, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bien, compañeros, pues aquí le vamos a dejar, ¿verdad? ¿Para cuándo programamos lo de la entrega de la evidencia 1, que es el mapa conceptual? ¿La programamos para el lunes? No nos ha dicho, profe. No les he dicho todavía. ¿Y cómo van? Maestro, yo de la evidencia tengo una duda. A ver. Lo que pasa es que dice que con letra número 12 en tamaño póster, entonces la pongo en número 12, pero se ve muy pequeña. Como quiera, así la dejo en número 12. No, compañera, mire, así viene en la guía instruccional, ¿verdad? Pero yo les pedí que lo hicieran en tamaño póster, ¿verdad? Yo les hice esa indicación, ¿verdad? Porque en un Word no pueden explayarse y ponerle todo lo necesario, ¿verdad? En el caso de uno de tamaño póster, usted puede ponerle imágenes, puede ponerle conectores, llaves, ¿verdad? Puede ponerle una buena cantidad de texto, ¿verdad? Entonces usted lo puede distribuir mejor y por lo tanto pues habría que subir el tamaño de la letra porque pues para que se vea que ocupa una buena parte o para que se vea que tiene buen detalle, ¿verdad? No necesariamente tienen que dejar el tamaño 12 en el caso del formato de póster. En el caso de si lo hacen en Word, obviamente que, pues sí, ¿no? Pero acá pueden subir el tamaño de la letra para que se vea bien, ¿verdad? Y que no quede como un punto dentro de un espacio muy grande, ¿verdad? Y ya les va a permitir Bueno, sí. poner más, incluso ahí mismo pueden poner la portada, ¿verdad? Es decir, los datos de los integrantes, la fuente bibliográfica y todo lo demás, todo lo que acompaña y que se viene especificando ahí en la guía instruccional, ¿verdad? ¿Ok? Sí, está bien, maestro, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Bueno, miren, vamos a pedirlo se los voy a pedir para el lunes, pero nosotros tenemos, el martes tenemos práctica. No, pues para el lunes, compañeros, ya para que lo entreguen, ¿verdad? Porque si no nos vamos a atrasar. Acuérdense que también Profe, la práctica, mande. entonces quiere para el lunes el mapa y el martes quiere la práctica. La práctica, sí es. O lo quieren entregar el jueves. No, pero pues el jueves también tenemos. Si quieren, entregan el jueves el mapa conceptual y la práctica el lunes. ¿Qué les parece? Para que no esté tan apretado. ¿Ok?
Sí, está bien, maestro. Sí, Bueno. profe. Profe. Jueves, mapa conceptual, martes, práctica. No se diga más. Entonces platicamos, compañeros y compañeras. Estén bien. Tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bueno, pues platicamos.